pueden haber deformidades y en los niños alteraciones de crecimiento, y existen tres formas especiales para que vamos a ver, que no son muy frecuentes, un slide para cada uno: abscesos de Brody, la osteomelitis esclerosante de Garré y la osteomelitis albuminosa de Ollier. Estas ya casi no se ven, sin embargo muchas veces en todas ellas se producen por gérmenes de baja virulencia. Generalmente el Staphylococcus aureus está involucrado. Son gérmenes que no han sido muy agresivos y se han mantenido en una afección controlada del hueso. La clínica hay dolor, generalmente la afección es nocturna, es un dolor intermitente, viene, se va y afecta. El diagnóstico diferencial son los tumores óseos, y el tratamiento es llegar a localizarlo, esto por una resonancia, a veces se logra ver el absceso y entrar a hacer un curetaje y dar antibiótico. La osteomelitis esclerosante de Garré, también hay un germen de baja virulencia, pero la afección es un poco más difusa. Como ven, casi todo el peroné está aquí afectado, ¿no? Y produce un dolor de tipo neurálgico rebelde, le das medicina, no le calma, generalmente nocturno. Y el tratamiento es realizar una exéresis o hacer perforaciones para descompresión. Y la última, la osteoperiostitis albuminosa de Ollier, que ya más es para el capítulo de neuro, es una afección a nivel de la zona del cráneo, donde se forma un exceso de un absceso superióstico y tiene paredes engrosadas, el contenido es amarillo filante. No hay mayor clínica salvo la tumoración que se palpa, y el tratamiento es curetaje y antibiótico. Bien. Hasta aquí la primera parte de la clase. Si tienen alguna pregunta, si no, para empezar con la segunda. Bueno, empecemos entonces con artritis séptica. Hemos hablado sobre la infección del hueso, ahora hablemos sobre la infección de la articulación. Los datos que vamos a ver acá son muy parecidos a la osteomelitis. Van a ver que los cuadros son repetidos muchas veces. La artritis séptica es la inflamación de la articulación causada por microorganismos piógenos que provoca reacción inflamatoria, supuración y destrucción articular. Ojo, que la artritis séptica es una emergencia. La traumatología tiene pocas emergencias. Casi ninguna de las afecciones traumatológicas tiene riesgo de vida, salvo las lesiones que acompañan a fracturas de pelvis. Por ser tan intensas puede llevar a la mortalidad, pero el manejo en realidad de una fractura de pelvis es siempre compartida con otras especialidades como urología, como la neurocirugía, la cirugía general y los médicos de trauma shock, intensivistas. Sin embargo, la artritis séptica es casi prioridad, es solo manejada por los médicos ortopedistas dedicados al trabajo sobre niños. También mete la mano el pediatra o el neonatólogo en caso de la edad. ¿Por qué esta es una emergencia? Porque la artritis séptica, si no es diagnosticada, posteriormente va a dejar secuelas muy serias en el individuo. Y vamos a ver dos casos de ellos en unos videos de algunos tratamientos que hemos tenido la oportunidad de ver. Entonces, si yo no logro combatir la infección rápidamente, el germen va a destruir la articulación, y la articulación es una bisagra. La bisagra debe estar totalmente sana para que cumpla su función de bisagra. Es más frecuente que la osteomelitis, es más frecuente en lactantes y menores de 3 años. En los varones siguen siendo más afectos a 2 por 1. El 10% es poliarticular en recién nacidos e inmunocomprometidos. El Staphylococcus aureus otra vez es la primera causa de infección. Es más frecuente en la rodilla, en el tobillo y en la cadera. En el recién nacido y en el lactante pequeño, la cadera es el 80% de los casos. Ojo, la artritis séptica en los recién nacidos y en los niños pequeños, la cadera es más frecuente. Sin embargo, en los adultos
La rodilla es la zona más frecuente de afección de una artritis séptica. Y la artritis gonocócica en mujeres es más frecuente de 3 a 1, es lógico porque la gonorrea en las mujeres muchas veces no se diagnostica precozmente y logra ser afección articular, a diferencia de los hombres donde la afección es rápidamente detectada. Es de buen pronóstico si el tratamiento se inicia dentro de los 3 primeros días. Ojo con ello. ¿Qué situaciones pueden condicionar a la presencia de una artritis infecciosa? Que el niño padezca de una otitis media, los catéteres o vías que se colocan cuando los niños son tratados en los hospitales, si ha sido portador de meningitis o tiene una osteomielitis adyacente. Miren, en los niños menores, nuevamente, niños menores de 18 meses, la artritis séptica acompaña con frecuencia a la osteomielitis, debido a la circulación metafisiaria que atraviesa el disco de crecimiento o en niños mayores la metáfisis intraarticular, permitiendo la extensión del proceso. Ojo que puede existir ambas situaciones, porque miren, algunas veces ocurre esto en alguna de las metáfisis, en estas metáfisis, en la proximal del húmero, en la proximal del radio, en la proximal del fémur y en la distal de la tibia, ocurre que la epífisis es intraarticular. Miren la cápsula hasta donde se llega a insertar. Si yo tengo un absceso de tipo metafisiario, este absceso puede drenar a la articulación y llevarme a un compromiso de tipo articular, lo que llamamos artromielitis. Ojo, entonces, la artromielitis puede presentarse en las metáfisis intraarticulares y en los menores de 18 meses. ¿Cuál es la patogenia? Bueno, ha habido una infección, sea vía hematógena, sea por inoculación, alguna agresión a la articulación, alguna inyección o algún procedimiento que se hace para evacuar. Por eso es que nosotros los traumatólogos, viendo estos casos, tenemos mucho cuidado con las infiltraciones. Hay otras especialidades que agarran un poquito de alcohol e inmediatamente se meten a la articulación. Y nosotros hacemos un campo mucho mayor, tenemos mucho cuidado en invadir la articulación porque vemos casos de artritis infecciosa y las tratamos. Hay que tener mucho cuidado cuando se hagan las infiltraciones en las articulaciones para evitar producir el daño de la articulación. Puede haber extensión local, como en el caso de una osteomielitis, nuevamente en los menores de 18 meses. ¿Qué hay? Hay presencia de bacterias en la articulación, ocurre una respuesta inflamatoria, hay edema, el líquido sinovial aumenta y esto produce un aumento de la presión intraarticular. El solo aumento de la presión intraarticular produce daño a nivel de las células del cartílago, pero esto también lleva a un crecimiento bacteriano. Nuestros glóbulos blancos van y ellos son, como lo hacían los japoneses en la antigüedad, que producían harakiri, se destruyen para poder dañar a las gérmenes porque al destruirse ellos mismos liberan enzimas proteolíticas, pero estas enzimas proteolíticas tienen daño sobre la bacteria, pero también produce destrucción articular. Nuestro propio organismo va contra nuestro propio organismo. Es bueno, no digo que sean malos los glóbulos blancos, pero en este caso, al liberar las enzimas proteolíticas dentro de la articulación, se produce una destrucción del cartílago articular. Y ojo, esta patogenia, porque en base a lo que estamos viendo, hacemos el tratamiento. Miren lo que hice. Son dos cosas importantes para que se produzca la artritis. Una, la liberación de las enzimas, y por otro lado, el hecho de que aumenta la presión por el contenido que tiene en la articulación. La articulación se llena de secreción purulenta, sufusión por edema, etcétera, por los glóbulos blancos que están muriendo, que se produce la pus, y esta presión daña a la articulación. Entonces el tratamiento va a ser hacia esta situación. Esto es lo que ocurre. Esta es una articulación normal, aquí está normal el cartílago se comienza a fisurar con las enzimas, con la presión, se destruye el cartílago y la articulación está totalmente dañada.
¿Cuáles son las causas para que se produzca una artritis? Una causas que también ayudan a la artritis es la disminución de la defensa del huésped, como en las enfermedades neoplásicas, los neonatos que tienen poca defensa, la ancianidad, el alcoholismo, las enfermedades crónicas como la diabetes, cirrosis, insuficiencia renal, y el tratamiento con inmunosupresores nos dan disminución de la defensa del huésped y podemos ser más afectos de la artritis séptica. La penetración directa por el procedimiento, la artrocentesis, las cirugías artroscópicas, a veces en el hospital tenemos algunos que se contaminan en el proceso de la cirugía, las heridas cortantes. Una artritis que es peligrosa es la artritis producida por el puño, ¿no? O sea, viene, se defiende, lo agrede, el otro justo abrió la boca, el diente corta la piel, afecta la articulación metacarpofalángica y los gérmenes llegan y son bastante poderosos. La boca del ser humano es tiene bastantes gérmenes y muy agresivos. Entonces, en estas simples cuestiones que pueden llegar a la emergencia cuando ustedes sean internos, no dejen pasar por alto este tipo de posible artritis a nivel de la articulación metacarpofalángica con un simple golpe. No fue un golpe, te curo y no. Ahí tiene que ser agresivo el tratamiento de antibióticos y de preferencia con dos antibióticos. La enfermedad articular previa como la artritis reumatoidea, la artrosis y el trauma articular. Estos son factores que favorecen la presencia de la artritis séptica. Y las localizaciones, como se ha dicho, en forma general, la rodilla es la que más se afecta en el 40 a 50% de los casos, la cadera en el 13 al 20%, en el tobillo un poco menos, en el codo, el hombro y la muñeca, que son porcentajes parecidos. Nuevamente este cuadro es una copia del anterior. Los microorganismos que están afectando a estos grupos etarios de 0 a 2 meses, de 2 meses a 5 años y mayores de 5 años son muy parecidos. Estafilococo aureus siempre presente en los tres grupos, la cándida en los menores de 2 meses, la Haemophilus influenza en los lactantes menores de 5 años y la Neisseria gonorrea para los adolescentes. El diagnóstico es el cuadro clínico en donde tenemos manifestaciones sistémicas y manifestaciones locales. La prueba de laboratorio vamos a verlas, el diagnóstico por imágenes, a ver en qué nos sirven las radiografías, y la artrocentesis, que es el procedimiento en el cual, de forma muy aséptica, yo punzo la articulación, obtengo un material y posteriormente lo cultivo. Dice acá que existe positividad en el 50 a 75% de los casos. Esto es lo que se ve, las manifestaciones sistémicas, que puede ser apatía, mal estado general. En los niños muy pequeños hay sepsis, igual que en la osteomielitis. Puede haber fiebre, escalofríos, hiporexia, irritabilidad, que son manifestaciones variables. Podemos tener las manifestaciones locales, las manifestaciones propias de un proceso inflamatorio, eritema, dolor, calor, tumefacción. Y podemos también tener limitación del movimiento y posiciones antálgicas. Estas posiciones antálgicas fueron motivo de preguntas en los anteriores años. En la cadera hay flexión, abducción y rotación externa. En la rodilla, generalmente la rodilla no está estirada. Es muy difícil ver a un niño que tiene una artritis séptica con una extensión completa de la rodilla, si es que estamos sospechando de una afección de la rodilla. Generalmente adoptan posiciones antálgicas como esta, ¿no? Las posiciones antálgicas con cierta frecuencia son de flexión, no son de estiramiento. El ser humano, para protegerse, flexiona porque ahí disminuye la tensión de los ligamentos a nivel de las zonas articulares y es una forma de protección. Entonces, en la cadera, flexión, abducción y rotación externa; en la rodilla, flexión; en el tobillo, equino de 10 a 20 grados y en el codo, flexión de 40 a 60 grados. Hay que ver de que en los niños pequeños hay afecciones de tipo séptico, predominan sobre el cuadro local. En los niños mayores hay manifestaciones locales, dominan el cuadro, y los niños refieren el dolor, pero se aprecia una marcada limitación de los movimientos en algunos niños que no hablan sobre el dolor, que se conoce como posición antálgica.
La prueba de laboratorio también son inespecíficas, no me ayudan mucho. Leucocito con desviación izquierda, velocidad de sedimentación elevada, la PCR también está elevada en los primeros días. El hemocultivo que me da un 50-60% de los casos, positividad. Las radiografías, los signos que pudiera tener radiológicos estos son sucesivos, edema periarticular muy parecido a la zona articular, como la de la voz que no esté roncando ahí, que duerma pero calladito. El edema periarticular puede tanto en la osteomelitis como en la artritis se presenta. Hay un aumento del espacio articular, esto a veces lo vemos, pero es muy difícil. Por ejemplo, en la cadera uno le toma las radiografías y dice, mira, el núcleo de crecimiento de este niñito se nota un poquito más alejado que el otro. Es muy sugestivo, pero pudiera de repente tener ayuda. Posteriormente ocurre una disminución del espacio articular. Cuando ya ocurre disminución del espacio articular, ya está dañado el cartílago. Posteriormente, desmineralización ósea subcontral, irregularidad del contorno articular, destrucción progresiva articular. Los signos radiológicos son tardíos, se presentan después de los 10, o sea, no me sirven. Así que no nos desesperemos cuando tengamos a un niñito con problemas de una artritis séptica en tomarle una radiografía. Ojo, el cartílago no es como el hueso. Una vez dañado el cartílago no se regenera. Yo puedo ser dramático en el tratamiento de la osteomelitis y digo, esta osteomelitis está localizada y afecta 3 centímetros del hueso. Le saco todos estos 3 centímetros como si fuera un tumor, lo boto, lo acorto a la extremidad y posteriormente la alargo y no hay problema porque el hueso lo puedo generar en base a una osteogénesis por distracción. Pero en el cartílago no hay. Se están haciendo cultivos de cartílago, pero eso todavía está en fase de estudio. Miren lo que ocurre en este niño. Aquí ya ocurrió la afección, ya se nota disminución del cartílago articular. Acá el espacio es mucho más pequeño. Miren, 4 meses después, 8 meses después, no existe articulación. Entonces la articulación ya se anquilosó, se ha dañado ya. La articulación es como si tuviéramos una amputación de la articulación. La ecografía es la técnica de elección, nos permite ver el aumento de volumen, pero tampoco es específico. Nos dice que está aumentado el volumen y eso nos permite decir de que hay una subfusión a nivel articular y que es necesario punzar. La gammagrafía nos pudiera decir, puede ser útil en algunas de las articulaciones profundas, como la cadera, las zonas vertebrales, etc. Es muy sensible, pero poco específico. La gammagrafía con tomografía y resonancia deben reservarse para casos especiales de difícil diagnóstico. Muchas veces no llegamos a este nivel, pero ¿cuál es la prueba base? La artrocentesis es la prueba base. Como la rodilla es la más afectada, y gracias al cielo que la rodilla es bastante expuesta, tengo una forma muy rápida de llegar pulsándola, obteniendo esta secreción que es purulenta y mandándola a cultivar antes de empezar el tratamiento antibiótico, ¿no? Se hace con fines diagnósticos y terapéuticos. ¿Y qué dijimos al comienzo? ¿Cuál es la fisiopatología de la artritis? Aumento de la presión. ¿Por qué se está causando este aumento de presión? Por el contenido que hay en la articulación. Yo, al hacer la artrocentesis, ¿qué estoy haciendo? Evacuando la articulación. Entonces significa de que al evacuar la articulación, la presión intraarticular disminuye, y por otro lado estoy retirando a todas las enzimas proteolíticas que se han liberado producto de la muerte de los glóbulos blancos, y esto me va a disminuir la afección de la articulación. Miren qué fácil. Lo único es hacer el diagnóstico. El diagnóstico tengo que hacerlo precozmente, no puede esperar. Y aquí algunas características para aquellos que les gustan estudiar, pero yo veo, por ejemplo, un líquido como el que he visto, todo purulento, cremoso, amarillento, no amarillento como la Inca Kola ni como la orina, porque esos
El líquido articular, cuando hay un derrame producto de una inflamación, puede ser así, pero ya cuando se ve como si fuera una crema, entonces esto definitivamente que tengo que pensar en una artritis séptica. Algunas características, ¿no? El séptico es turbio, mayor de 50.000 leucocitos, mayor de 90, la glucosa está disminuida, la proteína está alta y la formación del coágulo pobre. Los criterios diagnósticos: si hay fiebre en el niño, temperatura mayor de 38, a veces no se presenta, edema articular, dolor a la movilización, igual, posiciones antálgicas, manifestaciones sistémicas presentes, que no haya otra patología, y algunas veces tenemos la duda, pero empezamos un tratamiento antibiótico y vemos que da resultado, decimos, ah, sí, puede haber sido esto. El diagnóstico debe hacerse precozmente para establecer rápidamente el tratamiento y evitar el daño articular. Esto es importante antes de empezar el tratamiento antibiótico, que también lo podemos hacer a ciegas, ¿no? O sea, sabemos cuál es el germen que es más frecuente. ¿Cuál es el germen? El estafilococo. ¿Qué doy para el estafilococo? La cloxacilina, que no hay acá, hay oxacilina, ¿no? Entonces le doy ese medicamento, pero antes obtengo una muestra. Y este es el tratamiento antibiótico. Podemos dar un tratamiento parenteral de las formas generales de 2 semanas y seguimos con oral 4 semanas. El drenaje del exudado purulento, importantísimo, sea por un procedimiento que se llama irrigación con drenaje o sea por artrocentesis a repetición. Antes se ponían drenajes, ahora se hacen artrocentesis a repetición para no molestar mucho al niño. Y movilización de la articulación afectada, una férula enyesadita para que el niño no le esté moviendo, reposo y rehabilitación. Pero ojo, la piedra angular del tratamiento es el drenaje de la articulación. Aquí vamos a ver a un niñito que tuve la oportunidad de ver con algunos alumnos en mi emergencia. Entramos a sala, vean la diferencia que hay entre las dos. Miren, y este tiene tendencia a estar flexa, ¿no? Miren, ahí se nota, está aumentado el volumen, acá se logra la extensión completa, hay dificultad, la rodilla es pequeñita, nótese el bisturí comparado con la rodilla, es de un pequeñito que no tenía ni un año, se hace un corte, por más chiquito que sea el corte, para él es un corte gigantesco, y se ha hecho, se le ha retirado la aguja a la jeringa para perforar la cápsula y obtener el líquido. Y ahí estamos obteniendo el líquido, que no es un amarillo citrino, sino es crema, ¿ven? Se ve crema. Este es purulento, este es francamente purulento, significa destrucción de glóbulos involucrados en la defensa de la articulación, por eso es que está así todo cremita. Logramos tratar de aspirar completamente, después hacemos la llamada irrigación. Acá estamos con una aceptogeringa que es gigantesca para su rodilla, no es tan grande, pero para la rodilla se ve gigantesca. Estamos lavando, es hasta que te canses. Cuando ya te cansaste, dale 2 más y ya terminas. Y aquí le estamos colocando le vamos a colocar una irrigación. Esto es lo que se hacía hace un tiempo. Ahora ya hacemos artrocentesis. A veces hacemos esto, que estamos poniendo un tubo donde va a llegar cloruro y vamos a hacer un desagüe acá con una sonda que es más ancha, igual que en las casas, ¿no? El desagüe no puede ser igual que lo que entra, siempre es más ancho. Y aquí vamos a poner un tubo más grande. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a gotear cloruro para que esté lavando. Ahí estoy explicando a los alumnos qué es lo que se hace. Y cerramos herméticamente la articulación y esto va a estar goteando día y noche, y por el otro lado va a estar saliendo los últimos rezagos bacterianos que puedan existir en la articulación. Se está poniendo una férula enyesada, como ven ahí, se está colocando la férula de yeso en el niño. Porque estos son pequeñitos, estos no hacen caso, pues indudablemente son bebitos y no van a tolerar la presencia de estos aparatos en la hospitalización. El diagnóstico diferencial con la llamada sinovitis transitoria de cadera
Si tengo la duda, de todas maneras le doy antibiótico, doctor, pero el antibiótico no. Ya saben que me da una secuela tremenda si es que no trato adecuadamente la artritis, la osteomelitis aguda, la celulitis, las enfermedades reumáticas, enfermedades postcristales en mayores. Las complicaciones es en los niños pequeños la lesión del disco de crecimiento, deformidad articular, acortamiento del miembro, artrosis en los mayores, rigidez articular, anquilosis. La cadera puede complicar con necrosis abacular, con luxación, con coxa magna, con anquilosis, como vamos a ver. Factores de mal pronóstico: el retardo del inicio del tratamiento mayor de 5 días, la edad menor de 1 año, la infección de cadera y hombro en los niños pequeños hemos dicho que puede no solamente afectar a una articulación sino a varias, el compromiso mayor de 4 articulaciones que pueden tener los neonatos. Ojo con los neonatos, pueden haber varias articulaciones comprometidas, la inmunodepresión, el estado nutricional inadecuado. Y esta es una joven afecta de una osteomelitis y una artritis que posteriormente llegó al hospital. Ahí esta es la vez que estamos interrogándola. Ella llega porque tiene una fístula. La cadera, miren cómo estaba en esta posición ya estática. Lógicamente la secreción verdosa, purulenta, maloliente que provenía de la cadera, ¿no? Tenía 5 años que no caminaba, ya estaba postrada y nosotros la tomamos a cargo. Yo hago un poco de cadera en mi hospital y ella estaba en esta posición, no podía pararse, muy difícil para hacerlo, y esto es lo que se le planteó. Se le entró, se le hizo una limpieza exhaustiva de la articulación y se le puso este fijador externo. Como ya la cadera estaba flexa y anquilosada, le hicimos un corte por debajo en la zona trocantérica y le estiramos la cadera hasta esa posición, y posteriormente, después de 5 años, logramos hacerla caminar. Y acá está la curación de la fractura. Se hizo una anquilación completa. No es posible ponerle una prótesis porque está infectada, no es posible. Posteriormente nos dijo también que tenía una afección. Ha sido una infección bacteriana sobreagregada a un proceso tuberculoso en la cadera, y logramos que ella logre caminar bastante aceptablemente. Y esta es otra niñita, como ven, es una niña de 15 años, secuela de artritis, anquilosis de cadera en flexión. En 15 años había tenido un proceso infeccioso en la cadera y ella tenía esta posición, el pie en equino, porque se mantenía la cadera flexa, la cadera tenía que estar, la rodilla tenía que estar doblada y el pie en equino para poder apoyar la extremidad. Y estas son las imágenes en el intraoperatorio. Miren, esta maniobra se llama tomas. Yo flexiono la cadera del otro lado para ver en qué posición está la derecha. Miren, tenía 70 grados de flexión, estático, porque acá nadie le está agarrando la pierna para que no se vaya por un costado, pero esta era su flexión estática que tenía. Por eso es que ella, para pisar, tenía que poner la cola muy hacia atrás para poder estirar la rodilla en esta posición. Muy difícil el caminar, y la vamos a ver caminar en la muleta con cierta dificultad. Aquí está la rodilla también. Aquí estamos viendo, no logra extender totalmente errado en la rodilla, estaba más o menos a unos 10 grados de flexión de la rodilla, pero en la rodilla quisimos ver la posibilidad de ponerle una prótesis de cadera, pero con el antecedente de un proceso infeccioso tuvimos miedo. Por otro lado, la niña muy joven, y preferimos optar por este tratamiento. Le hicimos una osteotomía por debajo de los trocánteres. Este es el esquema, la cadera se va hacia adelante. Estuvimos tentados en entrar a la cadera y quitarle la rotación, pero era muy dramático hacerlo. Esto era muy difícil, y lo que hicimos fue una osteotomía por debajo para corregir. Si esto siguiera de frente, daría la flexión de 70 grados. Hicimos un corte acá y le hicimos una cuña y le pusimos esos son imágenes del acto operatorio, ¿no? Le pusimos unos fijadores externos, como ven aquí. Ya la niña corregida la deformidad con su fijador externo a lo Ivar, que es el fijador que pongo, pero no hay ningún inconveniente en poner otro fijador, sino que me adecuo más a este. Y vemos las extremidades como están casi ya
a nivel, no existe mucho acortamiento, ya están estiraditas. Este es el proceso del despierte de la niña. Aquí vemos en el preoperatorio la flexión, la extensión que se ha logrado. Acá están los clavos, que son los fijadores externos. Posteriormente curó la osteotomía y la vimos, ya últimamente ya no la estamos viendo. Esta es la forma, cómo camina, ¿no? Fabulosa, ¿verdad? El otro video no desarrolla, a ver, parece que se ha detenido, algo ha pasado. A ver, esta es la forma como caminaba antes. Evidentemente que existe una gran diferencia entre las dos. Son situaciones que hemos tenido la oportunidad, siguen llegando algunos de estos pacientes para mejorarles un poco su actitud. La cara lo dice, ¿no? Y está bastante sonriente, pero estamos muchísimo mejor en esta situación. Bueno, ¿alguna pregunta? Disculpen que sea hincha de la U, estuve un poco apenado las últimas semanas, pero estamos mejorando. Bien, muchas gracias.